Fridays for Future Antofagasta. Somos un movimiento juvenil que lucha por la acción climática. Nosotros no encontrábamos un lugar en donde pudiésemos alzar nuestra voz, y entonces creamos nuestro propio espacio. Nuestra lucha es a favor de cuidar nuestro planeta Tierra. Actualmente, algo que inició desde un movimiento gestionado por jóvenes, está en todos los continentes, está en más de 7.500 ciudades, y en nuestro movimiento han participado más de 14 millones de personas. También nos puedes encontrar como en redes sociales como Fridays for Future Antofa, y también compartiremos las redes, los links por el chat. Nuestros queridos expositores y profesores son Rodrigo Torres y Gisela Contreras. Ellos tienen el hermoso emprendimiento La Lombriz Antofagasta. Este es un emprendimiento social y familiar. Son socios del emprendimiento y también son compañeros de vida. Su familia fue una de las tantas que sufrió la contaminación por metales pesados en el Jardín Semillita de acá de la ciudad de Antofagasta. Enfrentados a este problema, tocaron puertas y buscaron soluciones en el gobierno, pero estas nunca llegaron. Así que entendieron que los problemas medioambientales a veces no se podían solucionar, pero ellos tomaron ahí las riendas y comenzaron a gestionar sus residuos. Y en el año 2019 decidieron compartir todo lo aprendido, y así nació La Lombriz Antofagasta. Ellos hoy día buscan ser parte de la solución al problema de la basura de la comuna de Antofagasta, gestionando los residuos orgánicos domiciliarios, vendiendo los abonos que surgen del proceso y enseñando a la comunidad a hacerlo, con una técnica adaptada a las condiciones de temperatura y de humedad de la comuna. Gisela Contreras, que la pueden ver en el lado derecho de la pantalla, es periodista de profesión con un diplomado en innovación social, y Rodrigo Torres es técnico en electricidad y electrónica industrial y ha trabajado en programas de educación como Tarpuc con su iniciativa de roboticlaje. Ahora comiencen, Rodrigo y Gisela, la cancha es toda suya, pueden partir enseñando. Vamos a darle el audio a ellos. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Excelente. Hola, ¿cómo están todos? Estamos muy contentos de estar participando con ustedes ahora en esta tarde tan hermosa acá en Antofagasta. Eh, Voy a pasar a compartir la pantalla y gracias también por la introducción. Ok. ¿Se está compartiendo? Me gustaría que me pudieras, Stephanie, indicar. Sí, ahí veo un Sí, se dedito está arriba. compartiendo. Correcto. Ok. Bueno, como decía Stephanie, nosotras somos La Lombriz, de acá de Antofagasta. Es un emprendimiento social que estamos comenzando, digamos que hace 2 años, como La Lombriz, pero en realidad comenzamos hace más de ese tiempo, más de 2 años, en la casa, justamente recuperando los orgánicos, algo que no hacíamos antes, algo que en realidad empezamos a darnos cuenta que era una de las formas que teníamos nosotros y nosotras para ¿cuánto se llama? Aportar y evitar que siga habiendo, especialmente acá en Antofagasta, más contaminación. Como le comentaba a Stephanie, nosotros tuvimos una situación bastante compleja en la cual los niños, nuestros hijos, nuestra hija, nuestro hijo, estuvieron involucrados en un problema medioambiental bastante grave, junto con otras familias además, que era justamente la contaminación por plomo y por metales pesados en realidad, que eran muchos tipos de metales. Ahora lo que ocurre con eso es que cuando estamos en esa situación, justamente tratar de movilizar, tratar de llevar esto
justamente a las esferas más arriba para que se encuentre la solución, te encuentras con realmente con un techo que es difícil de franquear, es difícil de poder lograr que los cambios que nosotros abajo de esta pirámide tratamos de aportar, de solucionar, justamente es lo que no se logra. Lo que hicimos nosotros fue tomar esa energía eh, y, y ver desde nuestro hogar cómo buscar una alternativa de solución justamente para poder evitar seguir contaminando. Antofagasta tiene muchos puntos, muchas variables, muchos factores de contaminación, ¿no? Aparte de lo que significa la contaminación de polimetales por el tema de todo lo que es minería, tenemos una grave situación de contaminación en un sector llamado La Chimba, que está en el lado norte de la ciudad, que en algún momento fue un basural. Y ese basural en este momento está generando graves problemas, y dentro de esos graves problemas tiene que ver con la nula, ¿cuánto se llama?, gestión de los orgánicos. Porque ¿qué ocurre con los orgánicos? Que la materia orgánica que uno generalmente desecha de las casas, y hay que ser bastante claro uno también en decir que también lo hizo, es el hecho de que nosotros tenemos la costumbre de tomar todo ese material, embolsarlo, dejarlo dentro de una bolsa plástica, cerrarlo, y obviamente se lo llevará el camión de la basura, porque tenemos o realmente teníamos esa costumbre de darnos, de desechar y olvidarnos de lo que nosotros estábamos desechando en las casas. Hoy, acá en Antofagasta, por lo menos, no solamente nosotros, sino que mucha gente está participando activamente con otro tipo de emprendimiento, con otro tipo de trabajos, para evitar que ocurra justamente este fenómeno, que a la larga yo creo que en muy poco tiempo vamos a empezar ya a escalarlo en realidad. Y en eso fue que surgió la lombriz. Justamente empezamos con una cajita de madera chiquitita, donde nosotros echábamos todo el material orgánico, con el temor justamente de qué es lo que iba a pasar con eso. No sabíamos si, si íbamos a tener problemas con los vecinos y ese tipo de cosas, que es un temor siempre inicial cuando uno comienza con esto. Eh, pero nos empezó a dar resultados, y de repente nos dimos cuenta que esa cajita, una cajita de 50 por 50 de madera, que encontramos justamente botada en la calle, la recuperamos, y, y nos dimos cuenta que se nos hizo pequeña. Se nos hizo pequeña la cajita para recuperar nuestro material, que era el material orgánico de nuestras casas. Entonces surgió, nos dimos cuenta que además el hecho de nosotros estar gestionando, podíamos gestionar también materiales de otras casas. Eh, y no solamente de otras casas, sino que también de locales comerciales, de locales de alimentos, por ejemplo. Nosotros en realidad lo que es el material orgánico lo vemos y disculpen que está mi hijo por ahí, está jugando. Lo vemos como energía, ¿ya? Lo vemos como energía que se está perdiendo. Eso como deberíamos nosotros asumir, o deberíamos, el concepto de energía es bastante más potente que como verlo como un material, verlo como algo objeto. Y justamente nosotros comenzamos con esto, y como les digo, como la lombriz hace 2 años. Bueno, y esto es lo que hemos estado haciendo. Estas son algunas fotografías de lo que hemos estado nosotros gestionando. En realidad, una de las cosas importantes dentro de lo que nosotros realizamos es la parte de educación. Importantísimo la educación a todo nivel, no solamente por lo que ven ahí. Por ejemplo, en una de las fotografías se ven un grupo de niños que son de un grupo scout de Antofagasta, del Liceo Andrés Sabela. Eh, También
participamos con un profesor en la escuela Juan Pablo, que él se contactó con nosotros en realidad porque por algún contacto logramos llegar ahí y participar y enseñarle algunas cosas. El profesor está haciendo un proyecto en realidad en la escuela de Juan Pablo II acá en Antofagasta, en La Bonilla, y él nos invitó a participar para que nosotros también aportáramos con un poco más de esto, de lo que estamos hablando, que son las lombrices. Las lombrices es parte de lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros hacemos, aparte de gestionar a través de lombrices, también gestionamos a través de compostaje, que son dos sistemas que más adelante Gisela les va a explicar con más detalle. Eh, También, bueno, en ferias, si se fijan, ahí hay una feria, nosotros cuando, antes de la pandemia, obviamente, nosotros participamos en ferias, nos invitaban para que nosotros también ahí pudiéramos también compartir lo que estábamos haciendo con la gente. Y bueno, dentro de la idea, estamos con una feria acá en Antofagasta, que es una feria que organiza la Andrea del Solar, una de nuestras amigas, y que justamente una de las cosas que se genera con esto de hacer emprendimiento es la comunidad que está alrededor y que uno empieza a generar nexos. Muy interesante también eso, por lo que es una nueva mirada de cómo trabajar en realidad, que es como compartir información, como generar esa comunidad con otra gente que está trabajando. Y una de las ideas que tuvimos ahí con Andrea en la feria el Arte en la Costa, que se llama acá en Antofagasta, era colocar una cajita, un cajón como lo ven ahí, decía, donde dice la lombriz, donde justamente en las ferias generalmente se da que hay también alimentos, ¿cuánto se llama esto? Estos carros de alimentos, de jugo o lo que sea, que también van generando orgánico. Entonces, para evitar que ello se desechara dentro de todo lo que era la basura, tratamos de gestionar para que todo ese material fuera a parar al cajoncito de la lombriz y nosotros lo recuperamos. Entonces, justamente eso fue una idea que estuvimos trabajando el 2019. Todo lo que pasó después, obviamente, lo detuvo, pero son cosas que se pueden hacer, son pequeños tips, por decirlo de una manera, pequeñas ideas que a la larga son muy buenas en el sentido de que podemos colaborar a nivel de comunidad. Entonces, lo mismo se podría hacer, por ejemplo, en el sector donde nosotros vivimos, o en comunidades como condominios, o en edificios. Entonces, todo ese tipo de pequeños, son pequeñas ideas en realidad, se pueden escalar y eso es lo que queremos lograr nosotros hacer. Y bueno, y en el centro se ve una fotografía, nosotros participamos hace un tiempo bueno, era una especie de concurso en realidad, donde nos pudimos ganar un diplomado con la Universidad Católica del Norte, y en el cual justamente pudimos ampliar nuestra visión de cómo hacer, cómo trabajar y cómo poder ampliar el proyecto que teníamos. Nosotros en ese momento, ustedes nos ven ahí en esa fotografía, nosotros llegamos con la pura idea, llegamos solamente con la idea. O sea, teníamos justamente ya estábamos generando algunas cosas, pero nada más que eso. Entonces, haber participado, haber creado comunidad con otras agentes que están ahí trabajando en otros temas, pudimos justamente aprender. Y esa participación también nos llevó a poder ampliar nuestra visión. Y la idea justamente ahora es esto, lo que estamos haciendo ahora, tratar de difundir lo más que se pueda lo que estamos haciendo para que más gente se sume. Eh, Obviamente agradecemos nosotros a Friday for Future, que imagínense, es un espacio que fue creado por una chica de adolescente, preadolescente, y esto está ahora alrededor del mundo. Entonces, tenemos que considerarnos todos nosotros como semillas de algo. O sea, nosotros no nos consideramos líderes, no nos consideramos en ese sentido que- como entes que están sobre otros por lo que sabemos, sino que todo lo contrario, nosotros estamos abajo
y como semilla, nosotros lo que queremos es que esto crezca como una plantita y esto lleve a crecer un árbol y esto de fruto. Eso es lo que siempre hemos, es nuestra filosofía dentro de la lombriz. O sea, no queremos llegar a esa visión ya, digamos, del tiempo del siglo pasado, sino que queremos mirar justamente hacia el futuro y ser justamente parte más de lo que se está, de esta comunidad que se está abriendo. Y obviamente cuando uno ve, por ejemplo, que en este momento hay tanta gente como ustedes participando en esto, pucha, nos alegra un montón que haya gente de todos los lugares de Chile, que incluso haya gente de afuera. Para nosotros es algo que nos llena y nos da más ganas de seguir participando. Entonces, bueno, vamos a entrar a terreno. Yo los voy a dejar con Gisela. Ella les va a comentar lo que ocurre justamente con lo que nosotros hacemos. Bueno, nos vemos en un ratito más. Nosotros vamos ahora a pasar a la parte ya más importante. Gracias a todos. Ahí nos vemos un ratito más. A nosotros nos toca hacer posta aquí con el, con el pequeño. Ahí está, saludo al pequeño. Está muy oscuro. Bueno, como Rodrigo les estaba explicando, nosotros somos La Lombriz, somos un emprendimiento familiar y además una innovación social. Nos definimos como innovación social por una razón bien simple, o sea, nosotros hemos tomado técnicas que son antiquísimas. Nosotros no inventamos el compostaje, no inventamos el vermicompostaje, lo que sí hicimos fue adaptar muchas técnicas a la realidad de Antofagasta. ¿Por qué se los explico? Antofagasta es una ciudad que está ubicada en el desierto más seco del mundo. Estamos en la costa y eso genera condiciones climáticas y atmosféricas bien particulares. Cuando digo climáticas me refiero a que, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del mundo, incluso en otros lugares de Chile, Antofagasta no tiene, por ejemplo, estaciones muy marcadas. Nosotros aquí no vivimos primavera, otoño, invierno y verano. O sea, no, primavera, otoño, primavera, verano, otoño, invierno. No, porque los cambios estacionales son muy sutiles. Tenemos generalmente durante todo el año una temperatura promedio entre 18 y 22 grados. En general un cielo siempre bastante despejado, muy poca lluvia, pero sí mucha humedad que tiene que ver con la vaguada costera y con la lluvia que cae, con un cierto tipo de humedad que es la camanchaca que baja desde el cerro. Eso genera que las técnicas normales de vermicompostaje no sean tan efectivas aquí en Antofagasta. Y lo que hemos hecho es precisamente eso. Yo aquí quiero explicarles más o menos, y para empezar ya de lleno, la lembricultura y el vermicompostaje, ¿qué es lo que es? En el fondo es una técnica que lo que hace es insertar lombrices, que hay de varios tipos, pero las que más se usan es la lombriz californiana, para apurar el proceso de descomposición de orgánicos, que pueden ser domiciliarios o orgánicos los que nosotros conocemos como de jardín o en el fondo los que surgen de la cocina. Aquí ustedes pueden ver, nosotros ahí tenemos, ¿qué es lo que ocurre? Por lo menos acá en Antofagasta, como es desierto, hay pocos jardines. Por lo tanto, la gente conoce, no tenemos mucho acceso en realidad a conversar o hablar de los residuos que se generan en los jardines, que en otros lugares sí hay muchos más, como hojas secas, como los residuos del pasto, que puede ser que dependiendo de en qué estado lo uses, el pasto lo puedes dejar secar y usarlo así como base para una compostera, o simplemente cuando está húmedo lo echas a la compostera y la lombriz se lo va a comer. Aquí yo quiero partir explicándoles en realidad las similitudes, pero también las diferencias entre el compostaje y el vermicompostaje. ¿Por qué es importante? El compostaje es una técnica en la que tú puedes o no utilizar una compostera o un receptáculo donde hacerlo.
A diferencia del vermicompostaje, que, bueno, tampoco en otros lugares puedes efectivamente hacer un hoyo en la tierra y poner ahí las lombrices. Acá en Antofagasta y acá en el norte, que somos desiertos, no es muy aconsejable porque la lombriz se te va a arrancar y se va a morir porque no hay humedad y las condiciones no son de suelo, no son precisamente buenas para ella. Tenemos un suelo que es súper salino, entonces si la lombriz va a dar al suelo, probablemente muera seca porque la salinidad le va a absorber toda la humedad y va a quedar así como una lombriz momia, por decirlo así. Las diferencias hay diferencias que son bien importantes. El compostaje, por ejemplo, se realiza en seco. ¿A qué me refiero? No tienes que insertarle agua. Cuando tú tienes tu compostera, el compostaje no debe verse muy húmedo, más bien todo lo contrario. Tú vas aireando, vas moviendo eso, entonces generalmente siempre es relativamente seco y necesitas sol. Necesitas tenerlo al sol o necesitas estar en un lugar donde haya harta luz y harto flujo de aire, porque de otra forma esos orgánicos que tienes ahí no se te van a descomponer, se van a podrir y se te va a echar a perder la producción. Y aquí yo quiero ser súper clara respecto a estos dos conceptos. Una cosa es el orgánico podrido, que es en el fondo que está que se echó a perder de mala forma, y otra cosa es la descomposición de los orgánicos, que es lo que finalmente nosotros buscamos con estos procesos. Lo podrido en el fondo genera un montón de otras cosas, incluso genera gases de efecto invernadero que son súper dañinos, no solamente para el suelo, sino que también para el medio ambiente en general. Pero pero cuando hablamos de la descomposición de hecho genera todo lo contrario. Genera mayor nutrientes para el suelo, pero además elimina estos gases que son los que elimina también los líquidos percolados. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que tú haces es asegurarte que los microorganismos degradan estas materias. Bueno, que son cosas súper importantes también. Pues. A diferencia, el vermicompostaje necesita humedad, porque la lombriz necesita tener humedad. Si no tiene humedad, la lombriz se va a morir. Pero también necesita un equilibrio que es bien particular, porque con mucha humedad, la lombriz también se muere y se ahoga. Y ahí les voy a ir explicando el proceso, tratar de explicarles el proceso, qué es lo que ocurre cuando hay mucha humedad en una vermicompostera, o sea, donde hay lombrices. Cuando tienes mucha humedad, la humedad, el agua lo que hace es generar calor. Las lombrices no pueden, bajo ningún punto de vista, tener más, en una lombricera no puede haber más de 40 grados de Celsius, porque eso mata a las lombrices. En el fondo las lombrices se cocen adentro, es muy... no es la mejor forma. Nosotros hemos trabajado todo con ensayo-error, entonces te puedo asegurar que en esa temperatura mueren porque ya lo viví. Y no es agradable, es triste cuando tú tenés tu producción, tenés todas tus lombrices y de pronto la miráis y cachaste que se te murieron todas porque había mucho calor. Y hay mucho calor porque el agua, una gran cantidad de humedad también genera más calor. El compostaje, en cambio, como no tiene en el fondo insectos dentro y solo trabaja con microorganismos, con bacterias, ahí la temperatura es a veces muy alta, a veces puede llegar hasta los 70 grados. De hecho, hay ciertas bacterias que mueren en el proceso, entonces la tierra que surge es una tierra muy limpia y muy libre de ¿cómo se llama? De otros organismos o microorganismos que sean patógenos. Hay hartos como mitos, pero uno de los mayores es el hecho de que dicen que el humus o el vermicompostaje en el fondo es la caquita de la lombriz, cuando en realidad no es así. Lo que ocurre con el vermicompostaje es que la lombriz genera todo un ecosistema. Ahí generamos todo un ecosistema compuesto por microorganismos, por lombrices, pero también por un montón de otros pequeños bichitos, mosquitos, que son un tipo de mosquito bien particular, que es como la hojita de la fruta, que es bien chiquitito, pero que la gente piensa que son nocivos, pero no, en realidad son buenos porque eso es un ecosistema en sí mismo. Entonces va generando, ellos generan un equilibrio entre ellos. Bueno, ¿qué otra diferencia más? El compostaje, cuando terminas tu compostaje, lo que generas es lo que nosotros conocemos como composta, un tipo de abono llamado composta. Y la composta, 1 kilo de composta puede abonar aproximadamente 5 metros cuadrados de tierra. Más o menos para que tengan el concepto. Lo que se genera en el vermicompostaje es el humus, que como ya les explicaba, es el resultado de esto. Es una tierra más oscura, así como bien oscura.
ambos no tienen, la composta tiene un olor así como a tierrita húmeda muy agradable, y el humus no tiene olor. Cuando tú lo cosechas y ya lo sacas, no tiene olor alguno. Y la diferencia es que 1 kilo de humus abona aproximadamente 20 metros cuadrados de tierra. O sea, si te das cuenta, es como 4 veces más potente, porque tiene, en el fondo, estos abonos son buenos, estas tierras se vuelven abono porque tienen una mayor cantidad de nitrógeno que la tierra normal, e incluso que la tierra de hoja. Por eso es que son tan nutritivas, porque en realidad las plantas lo que necesitan y lo que buscan para poder... me están rayando la pantalla. Lo que necesitan es precisamente eso, más nitrógeno. Bueno, y otra cosa importante, el compostaje. Tú comienzas tu compostaje y vas a demorarte aproximadamente 6 meses en obtener la primera cosecha, o sea, la primera vez que vas a poder tener abono para poder sacar. Y además, a diferencia del compostaje, que ya a partir de los 3 meses ya puedes sacar el primer humus, pero además, ¿cómo se llama? El vermicompostaje genera, cuando tú lo haces en una compostera bien hecha, genera otro producto, que es el lixiviado que le decíamos nosotros, o humus líquido. Mira, aquí nosotros tenemos. Si te das cuenta, es como un líquido de color oscuro, tampoco tiene olor. Es como un agua, ¿no? Es inolora. Pero esto de aquí que ustedes ven acá es como decía un amigo, me decía, esto es oro líquido, porque esto como abono es tan potente que nosotros, mira, esta botellita que es de 250 centímetros cúbicos, tú tienes que diluirla en 2 litros de agua. Entonces tú tienes aproximadamente 2,5 litros de un abono que debes usar con aspersor, y lo usas y se aplica en las hojas de las plantas. No lo aplicas en la tierra, esto lo aplicas en la hoja de la planta. Y tiene la capacidad de recuperar incluso la tierra, que es las plantas, hasta las que están más complejamente dañadas, las recupera. Es impresionante lo milagroso y lo nutritivo que es este humus. Y este humus de lombriz, si tú estás haciendo bien tu vermicompostaje, a partir ya del primer mes, empiezas a obtener pequeñas cantidades de este humus que tú tienes que ir recuperando con tu vermicompostera. Y lo más importante de todo, un compostaje y un vermicompostaje bien generado no genera ni malos olores ni vectores. Con vectores me refiero a ratones, baratas, plagas de mosca. Cuando tú haces un buen vermicompostaje o un buen compostaje, no está presente ninguno de estos elementos en el proceso. De hecho, si tú encuentras alguno de estos elementos en el proceso, es una excelente forma de entender y de saber que la cosa no está funcionando bien y que tenemos que mejorar. Algo estamos haciendo mal en nuestro proceso y tenemos que arreglar. Después les voy a ir enseñando también algunos tips de cómo solucionar el asunto. Pero aquí vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitamos en el fondo? Porque aquí ustedes están para saber cómo lo hacemos. Así que, ¿qué necesitamos? Ahora, yo me gustaría, si en el chat, que en el chat vayamos viendo si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Vamos ahora, antes de pasar a esta otra parte, a responder todas las preguntas que encontremos acá. Déjenme abrirse. Si se pueden hacer. Chicos, háganme las preguntas aquí. Ese va a ser el proceso. Yo voy a conversarles un poquito y después un minuto para preguntas y después seguimos en el siguiente proceso. Aquí dice... yo he plantado árboles. ¿Se puede hacer un...? Sí, se puede hacer un... quería saber cuántas horas en el sol debe estar el compost. La idea de tu compostera es que tú la tengas en un lugar fijo. Ojalá no andarlo moviendo, porque si no tu espalda va a morir luego. Porque a medida que tú le vas agregando material, la compostera va agarrando cada vez más peso. Entonces, no creo que lo ideal es, pero si tú vas a tener tu compostera, solo compostera, sin lombrices, esa la puedes tener al sol sin ningún problema. Si vas a tener una vermicompostera con lombrices, esa no puede quedar al sol, no debe tener sol. Las lombrices son unos bichitos muy nobles, pero además tienen altas características y altas necesidades. Y entre sus necesidades más importantes son, primero, no les gusta la luz, la odian la luz. Si tú tomas una lombriz y te la pones en la mano, la lombriz lo que va a hacer es tratar de esconderse
entonces probablemente se te mete entre medio de los dedos para bajar. Ya aquí el líquido, eso es súper importante. Entonces, la vermicompostera no tiene que estar nunca en sol, tienes que procurar tenerla siempre en sombra. Si la vas a tener en un lugar con sol, por último le haces una sombrita de algún tipo. Pero no, porque el sol además va a generar calor en la vermicompostera y al generar calor corres el riesgo de que se aumente, haya más de 40 grados y entonces se te aumente la temperatura. En otras partes de donde hay estaciones, en verano resulta bien complicada las vermicomposteras. Yo conozco experiencias de la gente que lo que hace finalmente es comprarse estos hielos de gel, no sé si los ubican, ya, estos hielos gel, y cuando se dan cuenta que, tú te das cuenta al tiro que la lombriz está teniendo algún problema porque las lombrices empiezan a salir. Si tú tienes tu vermicompostera y de pronto ves que por todos los bordes las lombrices están arrancando. Si tu lombriz está saliéndose de tu vermicompostera es porque algo está mal dentro. Y generalmente lo que está mal es la temperatura. Si tú metes la mano, te vas a dar cuenta que hay mucha temperatura y lo que tienes que hacer es bajarla. Y para bajar la temperatura, lo que uno hace es, en casos así muy extremos, es efectivamente ponerle esos hielos gel. Le tiras hielo gel y eso le baja la temperatura y las lombrices solas después se devuelven. Ahí te decía, el líquido que sale del compost es el humus líquido lixiviado, y sí, pues no se pone en la tierra para regar. Puedes regar con eso, pero al final lo pierdes. Es mucho más efectivo cuando tú lo pones en la hoja de la planta y de preferencia en el momento en que cae el sol. ¿Por qué? Porque en ese momento, yo no sé si ustedes conocen cómo es el ciclo de la fotosíntesis. La planta lo que hace es que durante el día toma la energía de la luz, pero en la noche cambia el proceso y absorbe a través de sus hojas, en vez de absorber luz, empieza a absorber aire. En ese momento lo que la planta hace es abrir unos hoyitos que tiene en sus hojas que se llaman estomas. Y ese momento es el mejor para que tú le apliques este abono, porque cuando tú le aplicas este abono así, cuando está cayendo el sol, dependiendo de la hora del día y del lugar en que ustedes estén aquí en Antofagasta, en esta época, como a esta hora, a las 8, 7 y media, 8, pero en otros lados más tarde, como a las 6, tú le aplicas, entonces la planta, al tratar de absorber el aire, absorbe todos estos nutrientes del humus líquido. ¿Cómo se rescata el humus? Lo que tú tienes que hacer es tener una compostera donde abajo tengas un receptáculo, el humus cae solo, y tú después lo recoges así como, en nuestro caso nosotros todas nuestras composteras están hechas en base a reciclados. Para Islapol, y lo que nosotros hemos hecho es que lo que nosotros hacemos en el fondo es que la tapa la ponemos abajo, le hacemos unos orificios y drenaje, ponemos arriba la compostera y le hacemos una tapa de madera, con hoyitos también para que surja, así lo hacemos. Entonces, el líquido cae solo, y después tú abajo, nosotros le pusimos como una llavecita. Entonces tú abres la llavecita y el líquido cae solo. Lo hacemos como una vez a la semana porque nosotros lo hacemos una vez a la semana porque nosotros tenemos una alta cantidad de residuos que compostamos y de residuos que gestionamos. Cuando tú gestionas menos residuos, es un poco más espaciado el asunto. Ahorita cómo se rescata el humus. Ya, si vives en el departamento y llega mucho el sol, siempre se te secan las plantas, es probable que si pones una lombricera en ese lugar, se te mueran también las lombrices. Pero puedes hacer una pequeña, ¿cómo se llama?, sombrita con esta malla Rachel, incluso con estos quitasoles, o con algo que en el fondo que le haga que no llegue el sol directo. O sea, en el fondo lo que necesitas es que no llegue el sol directo. No que no le llegue nada de luz, sino que no le llegue el sol directo. Dice, no me queda claro. ¿La compostera hará compost, que sería como la tierra de hoja que puedo usar para seguir plantando? Ya. La compostera lo que genera es composta, que es un tipo de abono similar a la tierra de hoja, pero es menos... A ver, déjame ver. Es menos... Aquí tengo compost. A ver si puedo mostrarlo. Y si se logra ver, porque por la vez en la cámara no ver. Y si te fijas, es como una tierrita, no sé si la logran ver.
Esto es composta. Si te fijas, es como una tierra que tiene como pequeños pedacitos de pajitas y qué sé yo. A diferencia de la tierra de hoja, que si tú te fijas, la tierra de hoja tiene pedacitos de madera y qué sé yo. Y la otra diferencia es la cantidad de nitrógeno que tiene dentro. Pues la composta tiene una cantidad mucho mayor de nutrientes que la tierra de hoja. La tierra de hoja es tierra con hojas. Es literalmente como se dice. Y la composta es un tipo de abono. Esa es la diferencia. Y sí, la compostera te va a generar esto. Y no necesitas lombrices para hacerlo. Pero la vermicompostera te genera algo muy similar, pero de un color más oscuro, que además no tiene casi residuos de ningún tipo. Y que es mucho más potente aún. Dice, sí, eso es súper importante. En ninguno de los casos, ni en composta, ni en humus, debes plantar directo en esta tierra. Porque la cantidad de nitrógeno que tiene esta tierra es tan fuerte que probablemente lo que ocurra es que se quemen las raíces de tu planta. Existen técnicas, pero las vamos a ver más adelante en cómo se aplican esto. Entonces se me están adelantando mucho con las preguntas. Capacidad mínima deben tener una vermicompostera. Ya. Para un departamento con 3 personas, la experiencia nos ha dicho a nosotros que una compostera aproximadamente de 40 por 40 centímetros por 40 centímetros y aproximadamente 50 centímetros de alto, o sea, no muy grande. Si te das cuenta, es como medio metro cuadrado, chiquitita. Una de esas y con 100 lombrices, efectivamente puedes empezar tu proceso y vas a hacerlo y te va a resultar exitoso. Dice, en términos climáticos, sí, pero más allá de que se note el invierno y verano, efectivamente, si tú partís con 100 lombrices y más o menos en ese tamaño, debería resultarte exitoso. ¿Ya? No. La lombriz no es dañina la sobrealimentación para las lombrices. No, lo que te puede pasar es que se demora un poquito más en degradar nomás y que sea el proceso un poquito más lento. Pero si tú lo estás haciendo bien, no deberías tener problemas. El frío no las afecta el calor. A veces el frío, mucho frío, no sé, pues estamos hablando de cierta cantidad de grados bajo cero, lo que va a hacer es que las va a dejar como quietas, como detenidas un tiempo. Pero si tú te preocupas, las lombriceras son iguales son muy parecidas a como es una pecera, que necesita de ciertos cuidados. Y claro, la temperatura es normal tener los bichitos negros son los escarabajos sí, son parte del proceso. Los escarabajos son parte del proceso. ¿Se le debe dar un diferente manejo según el tiempo climático? No. Si te refieres al tiempo climático, te refieres a las estaciones, en realidad lo único que te tienes que preocupar es de la temperatura. De hecho, en verano lo que suele ocurrir es que en verano hay las frutas de estación del verano, a las lombrices les gustan mucho las cosas dulces, las frutas. Entonces, en verano, como tú comes también más de esa fruta, tienes más desechos de eso, entonces le pones más y las lombrices como que se ponen mucho más contentas y se reproducen el doble que en invierno. Eso sí pasa, eso se nota en las estaciones. En verano se reproducen el doble que en invierno. Y las lombrices se reproducen muy rápido, les advierto. Y otra cosa súper importante respecto al tema de cuánto comen. Ojo, las lombrices se comen su peso diario en comida. Que no se nota mucho porque, claro, cuando tú tienes un bichito que pesa aproximadamente 1 gramo, no es mucho, pero cuando tú ya tienes 2000 lombrices, te das cuenta que tú necesitas, por ejemplo, 2 kilos diarios de desecho para alimentarlos, porque de otra forma, si no las alimentas, se te mueren. Entonces, eso es importante. Para el compostaje, no se deben verter cáscaras de limón. Los cítricos, efectivamente, los cítricos no son... Se pueden compostar, solamente que necesitan de un proceso un poquito distinto. Necesitas secarlos primero antes de ponerlos en una compostera porque generan mucha mosquita, pero solo por eso. Pero no generan ningún cambio y no tienen ningún problema cuando tú los compostas. En el caso de las lombrices, un exceso de limón les va a generar problemas, pero si tú echas un limón o dos cascaritas de limón, en realidad no les va a pasar nada. Lo que sí pasa es que la cáscara de limón es de más difícil degradación. Y aquí quiero explicarles otra cosa más. Las lombrices
no tienen dientes, no pueden morder y no pueden picar. Eso es súper importante. Las lombrices solo se alimentan de cosas que están en descomposición, que están semilíquidas. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema del cítrico? No es que sean ácidos, sino que la cáscara del cítrico es muy dura y en el fondo en ningún momento se transforma o se vuelve líquida. Por eso es que la lombriz no la puede degradar. No porque le haga mal, porque es muy dura. Nosotros por eso es que siempre proponemos que cualquier proceso que nosotros vayamos a empezar en donde lo empieces, conste de ambas técnicas, que tú tengas una compostera donde tú pongas esos residuos que son más duros y tengas al costado tu vermicompostera donde tú le pones a tus lombrices esas cosas que tú sabes que les gustan más, que son estas que son más líquidas. Ay, sí, yo también adoro mis lombrices. Sí, a mí pueden encontrar en la lombriz Antofa. El tomate les encanta. Hay ciertas frutas que son cítricas y que la gente piensa que no debe aplicar, pero que las lombrices adoran. El tomate es una de ellas, la piña. Yo descubrí, porque nosotros estuvimos harto tiempo antes de la pandemia, en que ya los residuos les bajaron mucho a los chicos, haciéndonos cargo de los residuos de una tienda de jugos naturales que se llama Eroja, que ellos hacen jugos prensados. Y nos traían todo su residuo y venía siempre mucha piña. Y al principio empezamos a echarle la piña con harto susto porque la piña es bastante ácida. Nada, las lombrices eran felices, se me quintuplicaron, o sea, se reprodujeron de forma exponencial, les encantan esas cosas. Y las cáscaras de huevo son maravillosas, les aviso, las cáscaras de huevo son maravillosas para las vermicomposteras. Puedes echarlas picadas, pero lo que yo aconsejo es que las eches completas. ¿Por qué? Porque al echarlas completas, las lombrices las usan como casita para ellas tener sus núcleos donde ellas se reproducen. Las lombrices se reproducen de forma bien particular, no tienen una reproducción asexuada, pero que requiere de intercambio de ADN. Por lo tanto, lo que las lombrices hacen es frotarse unas con otras y a través de esa como babita que ellas tienen, se traspasan el material genético unas a otras. Y después, a través así, cuando se frotan unas con otras. Esa es su forma de reproducirse. Y después generan unos huevitos que se llaman cocones, que después Rodrigo les va a mostrar. Me encantó lo de las cáscaras. Ya, si la fruta podrida les gusta más rápido, se la comen. Sí, la fruta les gusta. La fruta que está relativamente descompuesta les gusta mucho y se la comen muy rápido. Hay otras cosas como la palta o aguacate. Es muy cara la madera, que en Chile por lo menos está muy cara, pero les encanta. De verdad les encanta. Ya, voy a empezar a hablar más lento. Ya, voy a hablar más lento, chicos. Se ríe Rodrigo allá atrás. Ya, ahora voy a empezar a contarles cómo tendrían que empezar a hacer un vermicompostaje o un compostaje. La técnica en general es bastante similar. Lo que tú tienes que partir, aquí yo les voy a explicar dos conceptos que son importantes, el concepto de carbono y el de nitrógeno. Pero no quiero que entiendan, cuando yo hablo de carbono y de nitrógeno, no me refiero a carbono y nitrógeno desde la perspectiva de la química, sino que pensando en una vermicompostera, aplicando ese concepto al compostaje y al vermicompostaje. Como carbono vamos a entender todos esos productos que son como secos en el fondo, que generan, porque eso es súper importante, secos como qué, y que se puedan compostar, como las hojas secas, como el pasto seco, pero también, por ejemplo, como el cartón, como el papel, todo este tipo de cosas. Cartón y papel se pueden, y también estos residuos, por ejemplo, las bolsas que no son plásticas, sino estas bolsas que se hacen ahora en base a maíz y que son compostables, todo eso eso lo vamos a entender como carbono. Todo papel se puede compostar siempre y cuando no tenga restos de plástico. ¿Por qué? Porque al final, si tú lo compostas y tiene plástico, ese plástico va a quedar en tu abono y cuando tú abonas tu planta, ese plástico va a ir a dar a tu planta. Y si tú estás usando tu abono, por ejemplo, para hacer una huerta, el abono va a estar, ese plástico va a estar en el fruto que salga de tu huerta. ¿Ya? El plástico en el proceso ese plástico no se degrada. Las partículas de plástico microscópicas quedan ahí.
Entonces, cualquier cosa que sea en cualquier hoja o cualquier que tenga un acabado brillante, por ejemplo, como tú fíjate un papelito y tiene un acabado brillante, las hojas de papel cuché, las del papel de revista, todas esas no pueden compostarse, esas tienes que buscar otro proceso para poder reciclarlas. Pero sí puedes reciclar cualquier tipo de cartón que sea con acabado opaco, porque eso en el fondo significa que no tiene ningún microplástico puesto sobre él. Y efectivamente a las lombrices les encanta el cartón también. Les gusta mucho porque se mantienen, se meten y hacen como sus niditos dentro y se lo comen. Bueno, y también entendemos como nitrógeno, más bien todos estos productos que son secos, que son húmedos, los que contienen mucha agua. Las cáscaras, de todas las cáscaras que nosotros que sacamos, las de tomate, las de pepino, las de zapallo, todas las cáscaras, todos los residuos estos que son. Y además, por ejemplo, del jardín, las hojas y los residuos de pasto, pero cuando no están secos, cuando están frescos, cuando están recién cortados o recién extraídos, ahí eso también es nitrógeno. ¿Por qué se los explico? Porque esto es súper importante. Para que tu compostera mantenga o tu lombricera mantenga la cantidad de humedad necesaria para que tu proceso sea exitoso y no tengas vectores, tú siempre tienes que aplicar la proporción de 3 partes de carbono por 1 parte de nitrógeno. Eso es importante, o sea, 3 partes de producto seco por 1 parte de producto húmedo. Eso lo aplicamos cuando comenzamos nuestra compostera. Nosotros vamos a tener nuestra caja, una caja de madera cualquiera en un compostaje, le vamos a poner abajo una capa de cartón o de papel picado, eso es lo mejor de todo, cartón o papel picado. Después, si tienes hojas, le pones la capa de hojas, después pones una capa de todos tus residuos orgánicos que tienes, y después lo tapas con una capa de tierra. Y si tú te das cuenta ahí, cumples con la proporción. Tienes 3 partes de producto seco por 1 parte de producto húmedo. Listo, lo dejamos ahí y eso lo dejas así tapadito, por lo menos 1 semana, 1 semana y media. Lo dejas ahí y después de esa semana y media vas y comienzas a revolverlo. La compostera necesitas revolverlo 1 vez por semana. Las bacterias que degradan son bacterias aeróbicas, se necesitan aire. Y por lo tanto, lo que necesitamos hacer es inyectarles aire. Y para eso nosotros movemos la compostera así, la movemos. Las fotos me dicen, ¿verdad? Hay fotos, sí, hay fotos. Déjenme mostrarles que tengo fotitos de esto, a ver si... No. Esto es para... Aquí les voy a explicar después cómo es la vermicompostera. Vamos a pasar a esa parte. Cuando quieres hacer un vermicompostaje, la cosa es un poquito distinta. Aquí, si ustedes ven, lo que yo tengo es una caja de Plumavit. Y la caja de Plumavit tiene... Aquí más abajo se ve, tiene orificios. Yo le hice hoyitos. Esos hoyitos son el drenaje. El drenaje es súper importante para que el exceso de humedad caiga, se vaya, y además para que eso, así se recoge el humus. ¿Ya? Yo, si ustedes se dan cuenta, aquí le puse esta plaquita, esta mallita. No vemos las imágenes, Gisela. Ah, ¿no las ven? No, no las estamos viendo. ¿Puedes dejar de compartir y después volver a compartir? Sí, voy a dejar de compartir, voy a compartir de nuevo. Y ahí estamos. Pantalla. ¿Y ahí la ven ahora o no? Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí sí? Es una cajita, así vemos el PowerPoint ahora, ¿no? Porque es un PowerPoint. Sí, ahora ven la cajita blanca, ¿cierto? Dígame que sí. Sí, ya. Como les explicaba, yo puse ahí esa mallita para evitar que las lombrices se caigan por el hoyito. En realidad es un intento infructuoso porque las lombrices se arrancan igual y terminan cayéndose igual. Así que no es tan necesario. Les explicaba, ahí está el drenaje. Ahí se ve también, si ustedes se fijan, se ven los hoyitos. Y lo que yo, en la vermicompostera, lo que tú haces en el fondo es poner una capa de tierra. ¿Te das cuenta? Una capita de tierra, después pones la capa de orgánicos. Si ustedes se fijan, yo puse hartos orgánicos. Pero en realidad aquí, en el proceso previo, en esta parte, cuando pones la capa de tierra, ahí agregas las lombrices. ¿Ya? Es probable que ustedes no tengan esta cantidad gigante de orgánicos, porque esto es lo que nosotros compostábamos de un restaurante.
Entonces es muy probable que no tengan tanto. Lo que uno hace es poner la primera vez en un rinconcito. Y después tapas con un poquito de tierra y tus lombrices se encargan de todo. O sea, ellas empiezan a comer. La lombricera, a diferencia de la compostera, no necesita menos, igual la tienes que tratar de mover un poco porque a medida que vas ingresando más material, se van apretando. Se va apretando, entonces para que no se te endurezca tanto, tú lo mueves con harto cuidado porque ahí están dentro de las lombrices y las puedes dañar. Pero no es, o sea, lo debes hacer así como cuando tú veas que ya está muy apretado, pero no es necesario hacerlo cada rato, como la compostera que necesita obligatoriamente hacerlo una vez a la semana. Ya, avísenme si volvió a mi PowerPoint. ¿Volvió al PowerPoint o no? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, perfecto, ya. Les decía, aquí en el compostaje lo que nosotros recomendamos, bueno, aquí siempre es cuando tú vas a comprar el pan, te venden el pan en una bolsita de papel. Esa misma bolsa, en esa misma bolsa nosotros echamos todos los días nuestros orgánicos y después cuando la tiramos completa, con papel y con los orgánicos, de modo tal que sea el papel el que absorba la humedad y lleguemos a un equilibrio y nos podamos mantener equilibradamente nuestra compostera. La compostera, les insisto, no debe verse húmeda, debe verse como tierra, no como tierra mojada, sino que como tierra húmeda, así no con mucha cantidad de humedad. Y tú la vas moviendo. Aquí, qué importante, pasados los 6 meses, tú ya puedes cosechar. Y para cosechar, en realidad, en la compostera lo único que necesitas es cernir. Tomas como un colador, ojalá más grande, porque si no con el colador van a terminar nunca, pero una especie como de red, y van echando el material y lo van colando. Lo que queda abajo es tu abono y lo que queda arriba, que son los que generalmente van a ser residuos más grandes, porque tú sigues insertando tu material. Y eso lo devuelves nuevamente a tu compostera y sigues trabajando. Si tú la estés trabajando y la estés moviendo, puedes tenerla ahí eternamente. En el caso de la vermicompostera, el proceso es un poquito distinto. Como yo les explicaba aquí, ¿en qué es distinto? Porque aquí tienes 2 partes de carbón por 1 de nitrógeno. Tú lo que haces aquí, en el fondo, es poner una capa de... Tienes tu vermicompostera, le hiciste los hoyitos, le pusiste abajo el receptáculo. Algunas personas usan estas vermicomposteras que van apiladas unas con otras. Acá en Antofagasta ese proceso no suele resultar tanto porque como hay poca humedad, las lombrices no pueden subir y bajar por las composteras. En otros lados sí son muy efectivas, pero acá no resultan tanto. Pero sí, efectivamente, tú puedes ir apilando, no sé, hay varias vermicomposteras que tienen este sistema que son como un trapezoide y que se van encajando unas con otras y que podéis poner varias. Bueno, puedes poner varias. Aquí lo que tú haces es que la primera vez lo que haces en el fondo es poner también una capa de cartón picadito, bien chiquitito. Después de esa capa de cartón puedes poner una capa de tierra, de hoja o de turba o de hojas secas, qué sé yo. Ahí un poquito de tierra también, echas las lombrices y después le pones los residuos. Y les pones los residuos, si no tienes mucho, los pones todos en un rincón. Las lombrices van a ir solas para allá. Aquí sí, efectivamente, debe estar más húmedo. No debe verse así como chapoteando de agua. No, solo debe ser tierra húmeda. Si está como chapoteando de agua, va a ser mucha agua y las lombrices se van a ahogar. Entonces tienes que aprender a descubrir cuál es el exacto de humedad, pero en definitiva es como tierra, la diferencia es en la compostera, si tú tomas la compostera y la apretas, no debería quedar como armado, debería ser solo como tierra húmeda que se te desgrana de las manos en la compostera. En la lombricera, en cambio, tú deberías tomar un poco de esa tierra, apretarla y debería ser como la humedad de la greda o de la arcilla, así, que se te quedara en las manos con una forma, pero bajo ningún punto de vista. Si tú aprietas, que caiga agua, que caigan gotas. No tienen que caer nunca, siempre tienen que ser. La humedad es la equivalente a la de la greda. Esa es la humedad que más o menos necesitas en la compostera, en la vermicompostera. Por eso es necesario moverla de vez en cuando, porque si no, se va presionando y se va apretando y después las lombrices les cuesta un poquito más moverse adentro.
Aquí tú, por ejemplo, en el compostaje necesitas esperar aproximadamente una semana y media antes de empezar a revolver y volver a insertar más y empezar a echar tus residuos. En el vermicompostaje, la diferencia es que tú pones, le echas los residuos y si tú ves que tus lombrices se las comieron en un día, les tenés que echar de nuevo. ¿Sí? Ahí tú vas viendo. Aquí la vermicompostera es mucho más rápido. Tú tenés que ir siempre, la vermicompostera tenés que estarla mirando. Ahora sí, lo que nosotros sí recomendamos es que en general los residuos no se echen directo, que tú le hagas un pequeño proceso previo. El pequeño proceso previo en realidad consiste, no es tan difícil. Nosotros lo que hacemos es que tenemos una caja en la cocina y en esa caja juntamos los residuos de 2 o 3 días. En esos 2 o 3 días todos los residuos van a empezar a descomponerse solos. Pero antes de podrirse, y ahí después de eso nosotros hacemos una separación. Y aquí déjenme ver si logramos, tengo un videíto, me encantaría mostrárselos. Cuéntenme, ¿lo ven? Sí, sí se ve. Ya. Este video, chicos, no tiene audio. O tiene un audio no tiene audio porque nosotros lo que hacemos en el fondo es explicar cómo funciona. Mira. Aquí tú estás cocinando y te van quedando los residuos. De eso soy yo cocinando, por si acaso. Y te van quedando tus residuos. ¿Te das cuenta después? Ahí están residuos. Yo ahí en realidad les quería mostrar que hay distintos tipos de residuos. Tengo cáscaras de tomate, tengo plátano, fruta, la cáscara de la papa, qué sé yo. Y yo voy juntando en un receptáculo. ¿Ya? El paso 2, ¿cuál es? Separar y disponer. Yo junté. Cuando esto se junta, yo me demoraba varios días. No, porque eso yo lo tapo aquí en mi casa, sí, efectivamente. Ahí está hablando Rodrigo, que dice que nosotros separamos las cosas que sabemos que le gustan más a los lombrices y que son más fáciles de degradar, como el tomate, ahí le pusimos el tomate, qué sé yo, el pepino, todo lo que es más, que en realidad en el fondo ustedes tienen que ir ahí como descubriendo, ustedes mismos se dan cuenta que hay cosas que son más duras, esas a las lombrices les cuesta mucho más degradarlas. Y después, y el resto, lo otro, se lleva a la compostera. Eso que sabemos que la lombriz no se va a comer, acá en Antofagasta por lo menos las cáscaras de papa, esa es la compostera, fíjense. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos dos tipos de caja, el sistema de la lombricera y el de la compostera. Yo a todo el mundo les recomiendo que hagan lo mismo. Nosotros tenemos unas composteras gigantes que son de casi 1 metro cuadrado, más de 1 metro cuadrado cada una. Entonces, porque nosotros compostamos mucho, pero ustedes lo pueden hacer en un cajón de tomate. No necesitas... Ahí está el proceso después nosotros ahí que ustedes ven que se animó y eso es lo que resulta, esa es la composta. Y ahí después está la cajita del abono en nuestro empaque antiguo porque ahora lo cambiamos. Y ese es el humus. Ahí se dan cuenta, chicos, el proceso no es tan complejo, no es tan difícil. Se dice, ya, y aquí vamos para terminar esta parte y que vuelva Rodrigo, no sin antes responderle las preguntas que están en el chat. Aquí para cosechar la lombricera también es un poquito más complejo, se necesita de un proceso que es bastante más largo que la compostera. En la compostera tú tomás el residuo, lo coláis y tenéis listo. Aquí no, aquí tú tienes que hacer un proceso. El proceso consiste en el fondo en hacer que tus lombrices se separen del material que tú sabes que ya tienes listo para cosechar, que cuando aproximadamente a los 3 meses desde que partiste. Entonces, lo que tú haces, y te das cuenta, porque te das cuenta que esa tierra que antes era así como color, una tierra umbral, de pronto es una tierra de color muy oscura, casi negra, muy, muy, muy oscura. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta cuando tú restas de ese color, te dices, no, esto ya está listo, esto ya es abono, no lo tengo que cosechar. Entonces tú vienes y lo que haces es empezar a alimentar a tus lombrices solo en un rincón de tu compostera y las lombrices solas migran para allá, se van. A veces también es bueno que tú consigas algo que tú sabes que le gustan mucho a las lombrices, como por ejemplo una palta o un tomate completo o cáscaras de sandía que les encantan y las pongas dentro de una red de estas o de estas donde vienen las papas, mallas de papa, yo no sé si en otros lados, pero de malla, y esas la entierras en un rincón. Las lombrices se van a ir solas para allá y después cuando tú necesites, puedes
pasan como 2 semanas. A las 2 semanas tú vas a levantar eso y todas tus lombrices van a estar ahí, alrededor de la comida, porque ellas son muy inteligentes y ellas se van donde hay comida. Y entonces tú, en el otro extremo, vas a poder retirar ese material y empezar también a colarlo con mucho cuidado, porque en ese otro material lo que sí vas a encontrar, y que es súper importante, que la gente en general se olvida y no lo conoce, son los cocones. ¿Ya? Al final Rodrigo les va a mostrar fotos de cocones. Los cocones son los huevitos de las lombrices. Son como unas gotitas muy pequeñitas de color ámbar. Son muy chiquititas, son como de 1 milímetro más o menos aproximadamente. Son bellas, son como una gotita de color ámbar y son muy bonitas, y dentro de esas están los huevitos. Ese es un huevito de lombriz. Y en cada cocón hay entre 5 a 20 lombrices. El cocón es el que asegura la supervivencia de tu lombricero. No son las lombrices, es el cocón, porque el cocón es el que hace la reproducción. Si tú puedes quedarte sin ninguna lombriz adulta, pero si tú tienes muchos cocones, esos cocones van a eclosionar, vas a tener las lombrices cuando son chiquititas son como un hilito blanco, bien blanquito, y bien delgadito, que tú las miras y son como bien, y son como bien así como que no las pesca mucho. Pero eso es lo que asegura, esa después va a crecer y van a ser esas lombrices gigantes y hermosas, y además esas lombrices también degradan y también se comen todo. Vamos por el chat para responderle las preguntas. ¿Dónde está el chat? Pero no encuentro el chat. Gisela, ¿te ayudo con las preguntas? Sí, porfa, porque no puedo ver el chat. Sí, no te preocupes. A ver, vamos a ver qué preguntas. Ya, acá hay una pregunta que es súper común. ¿Los productos orgánicos cocidos, sirven para compostarlos? No. Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. No. Para que lo que tú tienes que hacer es, cuando están cocidos, generalmente lo que ocurre es que han tenido contacto con proteínas. Si en realidad ese es el problema cuando están cocidos. Aquí llegamos a un punto importante. Cuando tú quieres que tu proceso sea efectivo, necesitas que todos tus orgánicos o todos tus vegetales no toquen proteínas. Proteínas son productos de origen animal. Carne, aceite, mantequilla, leche. El único producto de origen animal que tú puedes insertar en tu lombricera, en tu compostera, es la cáscara de huevo. El resto no. Pero ¿qué es lo que ocurre a veces? Nosotros a veces hacemos contaminación cruzada. Nosotros tomamos, por ejemplo, el cuchillo y picamos la carne en la tabla de picar, ¿cierto? Y echamos eso cuando cocinamos, echamos eso a la olla. Y después venimos y tomamos ese mismo cuchillo, con ese cuchillo pelamos las papas y tiramos esa papa tiene restos de proteína. Yo esa proteína, después esa papa, esa cáscara la voy a llevar, la voy a poner en mi lombricera y no me voy a dar cuenta por qué en mi lombricera o en mi compostera salieron pupas de mosca. Las pupas de mosca no son buenas para las lombriceras. Eso sí es importante, no son parte del ecosistema. Son malas, se comen a las lombrices y hacen nada más y te demuestran que el proceso no está bueno. Además salen unas moscas grandes. Nunca tienes que tener, la lombricera tiene que tener unas mosquitas chiquititas, que son las mosquitas de la fruta, pero no tiene que tener estas moscas grandes, que son las moscas que siempre nos molestan, esas no. ¿Dónde puedes conseguir la caja? Yo esa caja, si eres de Antofagasta, Javiera, pues si eres de acá de Antofagasta, esa caja yo las compro en el terminal pesquero de acá de Antofagasta. Hay un kiosquito que está entre el terminal pesquero y la feria que hay ahí, un kiosquito pequeñito, y ese señor las vende muy baratas, porque tú puedes encontrar la misma en Diplas, pero una grande te va a costar 20.000 pesos, en cambio ese caballero la vende en 3.000 o 4.000. Es muy fácil, es mucho más barato. Esto en verme sería caja con tierra, orgánico, tierra, y las lombrices cuando van, no, en la vermi es caja, es la caja, el cartón, tierra, lombrices, orgánico. Y un poquito de tierra en el fondo, tú le pones a la última tierra solo como una capita para que no vayan a llegar moscas y para no tener tanto vector. Pero es por eso. Nunca cosas cocidas. Sí, eso sí, cocido, yo insisto, nosotros no aplicamos cocido, no echamos cosas cocidas.
si no tengan aceite, y también pues, los condimentos efectivamente le hacen mal a las lombrices. Arnero, gracias, sí, arnero se llama. Yo sé que se llama arnero, pero yo siempre le pongo otros nombres y me olvido de esa palabra, no sé por qué. Acá hay Las otra cajas pregunta. de colores plásticas. Esas de colores, yo uso yo tengo una, pero que no es de esas plásticas, tengo una de esas que vienen en, hay unos verduleros que traen unas cajitas de plástico, unas canastitas de plástico, uso una de esas para hornear, por si acaso. Las de las verduras, tendréis que ver que no sea que el hoyito sea relativamente pequeño, sea muy grande, te van a pasar los restos grandes de orgánico y no te va a quedar bien colado el compost. La compostera técnicamente, si tú la estás echando en buena proporción, el carbono con el nitrógeno, no deberías, solamente es ¿cómo se llama? El espacio que tú tengas. Efectivamente, cuando tú haces un compost mucho mayor, mucho más grande, ¿cómo se llama? En cantidades así casi como un poquito más industriales, ahí lo que se hace es efectivamente que se hacen las pilas de composta, que vas aplicando, cierras la pila y después empiezas con otra pila al lado y esa la dejas ahí como unos 5 meses y ahí después la retomas. Y le dejas pero eso es cuando estás a nivel industrial. A nivel de casa, en realidad, si tú si tú tienes una caja que sea grande, en realidad lo único que determina cuando dejas de echarle el orgánico, si tú lo sigues trabajando, es solo el espacio que tenga la caja. Si tú te cajas, si pasan los 6 meses y la caja todavía tiene espacio, tú esa caja la tomas, cosechas, y vuelves lo que está todavía sin degradar, lo devuelves de nuevo a tu compostera y empiezas de nuevo con eso. Y sigues agregándole con un poco de tierra y preocupándote, y solo se va a ir transformando en tierra. Uno va conociendo a sus ayudantes. Maleza. El único pero de usar la maleza en la compostera, solo hay un pero. Tienes que fijarte que esa maleza o todas las hojas que no tengan ningún tipo de plaga. Ese es el único pero que tú puedas, lo único que puede determinar que tú no le eches un residuo de jardín a tu compostera es que no tenga plaga, que no tenga pulgones, que no tenga esta conchuela blanca, que no tenga ninguna de esas plagas o hongos, porque si le echas la plaga dentro de la compostera se te va a echar a perder, se va a llenar de esa plaga toda tu compostera y vas a perder toda la producción. Eso sí. El compost, tú sabes que está listo porque te das cuenta que hay una gran cantidad hay más tierra en el fondo, ese es el concepto. Porque no es ese el concepto, pero así te lo puedo explicar más fácil. Hay más tierra en la compostera que ¿cómo se llama? Que residuos orgánicos. Ahí te das cuenta. Si te das cuenta en la imagen que yo les mostré, que en el video que les mostramos, esa composta ya tiene, y además también han pasado 6 meses, y tú después de 6 meses, sí o sí, algo de material tiene que haber que es agua. Si te das cuenta, en el video que les mostré, está mezclado el material nuevo con el que ya es abono, por eso tú tienes que cernirlo. La cebolla a veces se recomienda no compostar, y se fuera de la cáscara de los cítricos que comentas. ¿Qué necesitan? Otro proceso. ¿Qué otros residuos recomiendas no compostar? La cebolla a veces es muy fuerte para echarla en la compostera. Puede generar olores un poco malos y además a las lombrices no les gusta mucho, entonces se demora mucho en compostar. A la vermicompostera yo también recomiendo que a la vermicompostera no le pongan las corontas de choclo. Así, mira, por ejemplo, tú el choclo, la coronta del choclo, a veces uno la tiene cocida, si tú la lavas bien antes de ponerla en la vermicompostera, aunque esté cocida, y no tiene restos de ¿cómo se llama? De proteína, puedes usarla para compostarla. Pero sí, los bebés son muy tiernos, a mí me encanta. Aquí dice ver a los bebés, lo más tiernos, los bebés de las lombrices son exquisitas. Las cáscaras de huevo crudas o cocidas sirven igual. Generalmente uno las tiene más crudas, pero si tú te hiciste un huevo cocido y te quedó la cáscara, la puedes echar en la compostera.
Si tú quieres que la cáscara de huevo se desintegre, tienes que molerla tú, no se demole sola, tienes que molerla tú. Ahora, yo insisto, yo recomiendo que las cáscaras de huevo tú trates de por lo menos dejarle 1, 2 o 3 huevitos enteros en la vermicompostera de las lombrices, porque a ellas les gusta mucho para hacer sus casas y hacer sus nidos donde ellas tienen todas sus lombrices pequeñas bebés. Con proteína vegetal, ¿aceite te refieres? Yo, mira, yo no sé si con proteína vegetal te refieres a aceites. En general no es bueno ponerle aceites de ningún tipo a las composteras. Los aceites sean de origen vegetal o de origen animal, tienden a ser dañinas para el suelo. Entonces, si tú le aplicas aceite a la compostera, es probable que te genere algún daño y te eche a perder la producción. Ya, ¿qué bichitos son más amenaza? Por ejemplo, las pupas de mosca. No porque las dañen, sino que la pupa de mosca se come antes el residuo y las deja sin comida. Las hormigas, sí, pueden también ser dañinas si tienes poquitas lombrices. Pero el gran daño en realidad, las hormigas van a entrar a tu compostera, a tu vermicompostera o a tu lombricera, no a comerse las lombrices, sino a comerse los residuos que hay dentro. Entonces, en realidad, tanto daño para la lombriz no es. El gran daño que generan las hormigas en realidad es que ellas pueden arrastrar otros bichos que tal vez pueden ser más dañinos. Las tijeretas dicen que son malas para las lombrices. A mí en la práctica yo tengo mi vermicompostera y tiene tijereta y nunca he visto que la tijereta le haga algún daño a la vermicompostera. Más me molestan a mí, que a veces se me suben y a veces la tijereta esa como que te pica, muerde fuerte y duele, pero es eso. Sí, no. Aquí es súper importante. Esta pregunta es buenísima. Todas las vermicomposteras tienen que tener drenaje abajo, todas. Independiente, lo que es importante que si tú quieres, si tú no tienes como un receptáculo abajo, vas a perder el humus, pero es importante porque de otra forma, si no, el líquido se va a acumular al fondo y las lombrices van a morir ahogadas. Eso es súper importante. Y también tienen que tener arriba porque si no, no respiran. Tienen que efectivamente tener para respirar. Yo hice la verme como una caja de plástico grande como baúl. Sí. También las cajas de plástico, siempre y cuando no sean transparentes, sirven. Sé que las hormigas aparecen cuando el ambiente está muy seco, o quizás le falta humedad, sí. No me gusta. ¿Puedes mostrar nuevamente el video? Los bebés lombrices son bien divertidos. A ver. Las legumbres, sí, tú vas a poder poner legumbres, lo que va a pasar es con las legumbres que van a brotar. Te voy a, ya, chicos, me pidieron poner, antes de que me toque, a ver, hoy, ahí está. Voy a poner el video de nuevo antes y mientras corre el video voy a hacer el cambio porque Rodrigo es el que termina este taller, entonces yo ahora me voy despidiendo, ya les respondí a las preguntas, en todo caso Rodrigo también, si tiene alguna otra pregunta que él no sabe, yo estoy aquí dando vueltas por aquí con el bebé nuestro, con el bebé humano. Les dejo ahí el videito para que ustedes lo vayan viendo. Bueno, se cocina la Gise cuando se hace tarde, ¿eh? Así de rápido. Ahora, si se fijan, hay material, por ejemplo, las papas, hay materiales que son mucho más secos y que nosotros justamente lo separamos. Bueno, ahí estoy hablando yo, pero justamente la idea es esa, voy a bajar un poquito el volumen, de separar los materiales de lo que se comen las lombrices con respecto a, que son por ejemplo el tomate, le encanta el tomate, con respecto a otros orgánicos que son más secos, por ejemplo la cáscara de la papa, ¿ya? Bueno, esa es la vermicompostera. Ahora, la palabra clave, digamos, de todo esto es equilibrio. Esa es la palabra clave.
y esa es la compostera. Entonces echamos el resto que no va a comer bien o no se va a degradar bien dentro de la vermicompostera. Entonces, si se fijan, en este caso, en la compostera, lo que yo he usado es una caja de madera. ¿Por qué lo hago? Porque, por un lado, dentro de lo que es el concepto nuestro de poder realizar el tema del reciclaje, es justamente utilizar o reutilizar materiales. Y dentro de esa reutilización de materiales descubrimos, pues nos dimos cuenta acá en Antofagasta, se encuentran varios cajas de la industria botadas incluso en la calle, ¿ya? Y eso es lo que nosotros queríamos recuperar también, justamente el material que, materiales como la madera, que son materiales nobles, que no terminen en el basural, y lo estábamos reutilizando. Ahora también tiene que ver con el hecho de que hay unas composteras, ya estoy hablando solamente de las composteras, donde que son de plástico, son de un material plástico que los venden generalmente en el retail, o lo pueden encontrar justamente en el mercado, que son una compostera plástica, y en realidad nosotros no quisimos usarla porque acá en el norte, especialmente en el norte de Antofagasta, el nivel de radiación ultravioleta es muy alto, entonces el plástico se quema súper rápido. Y para evitar eso, justamente empezamos a utilizar variantes, y dentro de eso encontramos que la madera es espectacular. O sea, es genial usar la madera. Tratar de usar material noble es muy bueno. ¿Por qué? Porque en el caso de la compostera, la madera también controla la humedad, ¿ya? Ahora, como les decía, una de las palabras clave es el equilibrio dentro de lo que es la vermicompostera como la compostera, ¿ya? Vamos a pasar a otra etapa del taller, que tiene que ver más bien con lo que nosotros hacemos con respecto a los residuos, que es el ciclo que estamos acostumbrados nosotros a ver normalmente, o el que estamos dejando atrás dentro de lo que es los sistemas lineales. Ya está este sistema de economía lineal. Si se fijan ahí eh, en la lámina, bueno, sacamos materiales, recursos naturales, que todos sabemos que la Tierra no tiene tanto material para renovar. Y justamente también pasamos a la producción de estos materiales, y ese material, de este recurso, que más bien es más que un recurso, es un bien material, es un bien que nosotros utilizamos, más que un recurso, para sacarlo de ese contexto. Lo pasamos a una producción, obviamente, que dentro de la producción también hay todo un efecto secundario, el consumo, ya que justamente lo hemos visto por décadas, y termina en un residuo. Entonces, eso es la economía lineal, o los sistemas lineales que hemos estado últimamente, todos nosotros lo hemos estado utilizando. Y justamente una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta en nuestro trabajo, preparándonos, estudiando, descubrimos este sistema nuevo que se vendría siendo la economía circular. O sea, varios años atrás, eh, bueno, acá les voy a comentar algo. Por ejemplo, bueno, tenemos a Greta Thunberg, que es la iniciadora de este movimiento del Friday for Future, y también existe Ellen MacArthur, ya, que es la figura, más bien la figura de imagen del concepto de economía circular. Ya, Ellen MacArthur, nosotros con la Gissen, no sé, por casualidad vimos un documental de ella. Ella circunnavegó la Tierra. Circunnavegar la Tierra significa que ella se subió a un trimarán, una embarcación sola, y navegó por
todo el planeta, ¿ya? Y en ese proceso, justamente ella tuvo que aprender a reutilizar los materiales que tenía dentro de la embarcación. Me refiero a todo lo que era técnico y también lo que era el material biológico, ¿ya? Porque obviamente estaba sola y tenía que ser capaz de poder, para poder circunnavegar la Tierra, tenía que reparar, por ejemplo, todo su equipo y una serie de cosas que ella en el proceso del viaje descubrió y que luego lo asoció a lo que es la economía circular, que es un concepto que viene de unos economistas norteamericanos. Esas son las paradojas de esto que son justamente norteamericanos, que donde más se consume y donde más se desecha es justamente en esa cultura. Y obviamente eso es lo interesante, que ellos se dieron cuenta que ese concepto lineal, ese sistema lineal estaba causando daño, eh, obviamente al planeta y a nosotros mismos, a todo lo que nos rodea. Entonces, una de las soluciones justamente es esta, la economía circular, y que probablemente ustedes ya, muchos de ustedes tienen que haber escuchado, y que es prácticamente se ha convertido como en una política pública, en política, me refiero a allá a llevarla al sistema económico, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Bueno, si pueden ver acá, son dos ciclos, tenemos dos ciclos, dos partes, que en un lado tenemos el material técnico, que vendría siendo todos los materiales en realidad que tienen que ver con tecnología, ¿ya? Y en ese ciclo, por ejemplo, nosotros acá tenemos el cobre. Bueno, una de las cosas que se puede hacer es recuperar los materiales hechos de cobre y recuperar el cobre, por decir alguna cosa. Acá en Antofagasta, por ejemplo, un amigo estaba haciendo justamente un tipo de reciclaje con celulares. Quería sacarle los materiales eh, como el oro, la plata que tienen los celulares dentro, para recuperar justamente ese material y no termine desechado en un basural. Entonces, todos esos elementos que uno de repente tiene en la casa pasa lo mismo. Tiene uno a veces impresoras que no dejan de funcionar, pero eh, parte de la impresora, por decir algo, o parte del computador, parte siguen funcionando, siguen siendo activos y eso se puede recuperar. Obviamente el material plástico también se puede recuperar, pero en ese sentido hay otros procesos que hay que trabajar y que en realidad se está ya desarrollando, ¿ya? Y la idea es evitar que, si se fijan, que la línea llegue a los vertederos o lo que yo llamo en realidad son basurales, llegar a ese punto, sino que volver a reutilizarlo, a reusarlo. Incluso el tema de la mantención, el tema de los servicios técnicos, el tema de poder arreglar los equipos, también es parte importante de esto, además de producir también todo el trabajo que mucha gente realiza, ¿ya? Y por otro lado, tenemos justamente el área que nosotros vemos que en la lombriz, que es la parte biológica. Si se fijan, también tenemos la circularidad, donde tomamos el material. Si se fijan debajo del consumidor o el usuario, tenemos la recolección, que es la parte clave. Nosotros estamos acostumbrados a dejar la bolsita afuera con todo el material y se echa en un camión y el camión se lo llevará acá en Antofagasta a los cerros y ahí se entierra. Pero la recolección es justamente la clave para retomar ese material, recuperarlo, y si se fijan, todo lo que podemos hacer con lo que estamos, en el caso de nosotros, estamos haciendo eh, el abono, ¿ya? Pero si se fijan, también hay otro tipo de energía. Tenemos el biogás, ¿ya? La digestión anaeróbica, que lo que hace es justamente el biogás, que son unos sistemas que están implementándose en algunos lados, que tú lo que pasa es que con el compostaje te genera gases, ¿ya? Te genera gas metano, por ejemplo, y esos gases, si tú los controlas, también podrías generar energía, podrías utilizarlo para cocinar. Eh, Se podría utilizar también para generar energía eléctrica, ¿ya? Entonces son materias
que en realidad deberíamos ya considerar como energía, deberíamos considerarla como un material importante de recuperar y no desecharla como si fuera cualquier cosa. En realidad, nada es, todo se puede reutilizar, todo se puede volver al sistema. Eh, y eso en realidad, bueno, nuestro interés justamente fue capacitarnos en esta área, en lo que es la economía circular. Existen otros sistemas económicos, en realidad, no es el único, pero el que se está implementando. Entonces, como les comentaba, Ellen MacArthur tiene una fundación, la Fundación Ellen MacArthur, y ella está generando ¿cuánto se llama? Nexo con obviamente con los gobiernos y con todo, para poder implementarlo, ¿ya? Pero en realidad nosotros lo llevamos a lo atómico, porque en general estas fundaciones lo llevan más a lo macro, a la gran economía, pero nosotros en lo atómico, en nuestra casa, podemos comenzar a hacer ese cambio. ¿Por qué también? Esto tiene un fondo también más grande, acá en el norte justamente. Una de las cosas que se está conversando mucho es el cambio climático, y se refiere obviamente al aumento de temperatura. eh, y ese aumento de temperatura también tiene que ver con nuestro hábitat. O sea, las ciudades generan mucho calor. Las ciudades, especialmente ciudades grandes como la nuestra, especialmente, por ejemplo, Santiago, otras ciudades de Concepción, otras ciudades son muy grandes, y estas ciudades en el día están produciendo o están reflejando mucho el calor, y en la noche todo ese calor sube y obviamente va a producir todo un cambio dentro del ecosistema. Y dentro de lo que nosotros estamos apostando es justamente volver más verde las ciudades, para poder evitar la encementación en realidad indiscriminada de las ciudades, para volverlas mucho más verdes y volver a tener ese contacto con la tierra que lo hemos perdido. En realidad hemos perdido la parte de tocar la tierra, oler la tierra, que también es sumamente importante hoy en día con lo que está pasando, tratar de volver a la tierra y hacerle un cariño a la tierra en realidad. Entonces, ese es uno de nuestras intenciones, poder colaborar en eso, de poder generar más áreas verdes en las ciudades para poder bajar la temperatura de la tierra, porque las ciudades realmente están produciendo un cambio sumamente grande dentro de lo que existe. Mira, digámoslo de esta manera para que sea más claro. El cambio climático acá en Antofagasta, por ejemplo, ha producido yo creo que desde el 2013, me parece, se han producido 3 tormentas eléctricas. Eh, en ese tiempo mi abuela todavía estaba viva, y le pregunté si alguna vez había visto eso acá. Y obviamente me dijo nunca había pasado eso acá en Antofagasta. Y obviamente cuando empecé a investigar, supe que las ciudades grandes producen ese efecto en el ambiente, y producen ese también fenómeno que son las tormentas eléctricas. Entonces hace unos meses atrás hubo un relámpago acá en Antofagasta, que cayó muy cerca de donde estamos nosotros viviendo, y esto se está normalizando, por decirlo de una manera, se está volviendo común. ¿Por qué? Porque las ciudades están generando este cambio. Entonces nosotros deberíamos ya estar claros en ese proceso, no quedarnos en lo que le estábamos conversando al principio, en decirle al que está arriba, a la autoridad, lo que sea, que haga algo, sino que nosotros empezar a hacer algo. Y aunque sea pequeño, este interés de ustedes, este interés de todos nosotros de poder generar este cambio es sumamente importante, porque viene una era nueva. Es así de simple. Si esta cuestión es una ola, si vamos a estar mirando que venga la ola y que nos pase llevar la ola, bueno, cada uno verá como quiera, pero en realidad podemos subirnos la ola y surfear la ola y disfrutar la ola y hacer algo
mucho más, o sea, también esto tiene que ver con el amor al otro, ¿cachai? Al amor al ambiente, el amor donde estamos viviendo, eso también tiene que ver. Y bueno, nosotros no, volviendo acá yo a lo más teórico, justamente nosotros nos estamos basando en este sistema de economía circular, ¿ya? Eh, bueno, acá vamos a hablar de unos mitos y tips dentro de lo que existe cuando uno empieza a hacer estos sistemas compostaje por un lado o vermicompostaje. Por un lado, los mitos que ya les conversó la Gise, los cítricos no pueden compostarse. Bueno, sí, en realidad sí se pueden compostar. Lo que pasa es que el cítrico igual produce justamente la acidez de los cítricos, puede dañar, en el caso de las lombrices, si es que le echan mucho, las puede dañar el ecosistema. Lo que yo hago, por ejemplo, en el compostaje es secarlas antes. Nosotros tenemos la ventaja que, como les decía, el nivel de radiación acá en Antofagasta es súper alto, entonces se seca súper rápido. El, si lo deja en algún lugar, y especialmente si lo dejan hacia abajo, para que si lo dejan arriba, las moscas empiezan a llegar. Si lo dejan abajo, ahí se evita que hayan este tipo de bichitos cerca ¿cuánto se llama? De los cítricos. Y eso se vuelve a colocar dentro del compost, ¿ya? El mito número 2 justamente es el humus. Se dice que es la caquita o la caquita, la caca de la lombriz, pero eso en realidad no es cierto porque es todo un proceso completo. Estamos hablando que es un ecosistema que justamente hay otros microorganismos que están trabajando, están otros bichitos como las mosquitas, unas mosquitas chicas que aparecen que no son, solamente viven ahí, no te van a molestar, ni son vectores que están de un lado para otro. Yo siempre digo que más producen o más generan mosquita en mi casa, mosca, la producen lo- nuestros hijos peludos, que le llamamos, que son perritos, los gatos, y producen más moscas con sus fecas que la lombricera, si se sabe trabajar bien, ¿ya? Pero en realidad el humus es todo un proceso completo de varias cosas que ocurren. Y el mito número 3, dentro de los mitos más conocidos, el tema de la gestión de residuos genera malos olores. Bueno, si se hace de una mala manera, como les decía, el equilibrio siempre, va a generar mal olor. Va a generar justamente un olor a pudredumbre, si es que no se está al cuidado de los residuos, especialmente con la vermicompostera, que justamente tenemos seres vivos dentro de la vermicompostera, entonces tenemos que cuidarlo. Siempre hacemos el paralelo con lo que es una pecera, por ejemplo, siempre hay que estar limpiando, dándole alimento, y eso es lo que ocurre dentro de la gestión de los residuos. Si es que se hace mal, van a generar malos olores, pero si se hace bien, con el cuidado, no va a haber problema. Y estos dos tips, por ejemplo, bueno, la Isa en realidad ya se los conversó, las lombrices no tienen dientes, entonces no pueden morder, no le tengan miedo a tocarla. Y justamente esa parte es bastante interesante de uno tener contacto con estos seres vivos, tener contacto con la tierra. El olor también, cuando ya uno tiene la producción de compost, es una sensación bien rica. En nuestra experiencia en los talleres, por ejemplo, nosotros pescamos las bolsas y le decimos a la gente, mira, huele el olor del producto final, de lo que uno cocina, y en realidad les cambia la cara, que es como estar en el sur, ¿ya? Entonces, esto es importante, el tema de los cocones, el tips número 2, ¿ya? Cuidar los cocones, que son estas pelotitas de color ámbar. Me parece que acá tengo una foto en la siguiente. Ya, ahí están los cocones. Ahí hay dos fotitos en el centro de la mano. Se ven dos pequeños huevitos, ya, de color ámbar. Si se fijan, el del lado izquierdo es mucho más clarito, el del lado derecho más oscurito, pero ese es el cocón. Ese vendría siendo el huevito donde dentro se encuentran
los bebés lombrices, muy chiquititas. Eso es lo que hay que cuidar, especialmente cuando uno hace el proceso de ¿cuánto se llama? De retirar el material, tener cuidado de ir sacando, eso es sumamente importante, ir sacando estos cocones, recuperarlos. ¿Ya? Recuperar las lombrices también, a veces también se van con el material, con el humus, pero ir recuperando es un trabajo bastante interesante también porque te ayuda incluso a relajarte. El hecho de estar ahí tomando la tierra, eh, ir con cuidado, sacando el... Entonces, justamente esa etapa y bastante, digamos, y especialmente para esta fecha, para esta época, eh, yo diría que es una bonita práctica, que justamente nos gustaría que mucha gente la pudiera realizar. Imagínense, eh, ese pequeño huevito tiene entre 5 a 20 lombrices dentro y justamente hay que recuperarla y volverla a colocar en la vermicompostera. Y esta es la conclusión. Este es el final, en realidad, de todo lo que hemos conversado. O sea, llegar a esto, que es es una huerta, una pequeña huerta que nosotros instalamos acá en el patio de nuestra casa. Bueno, hay casas justamente que se da la buena suerte, por decirlo de una manera, que tienen tierra aún. Eh, Generalmente lo que se hace es encementar todo, pero llegamos justamente a una casa que se dio la oportunidad de hacer esto. Prácticamente en 2 metros cuadrados tenemos ese huerto donde tenemos tomate, tenemos zanahoria, cebolla, tenemos una serie de otras cosas. Mira, ese huerto debe tener, yo creo que unas 3 semanas, entre 3 o 4 semanas. Entonces, y justamente con el trabajo que hemos realizado de recuperar el material, el compost y el humus, lo hemos colocado ahí junto con la tierra de hoja. Entonces, imagínense lo bonito del brote, el color. ¿Ah? Es súper bonito que los niños vean esto. Acá en la casa tenemos 3 niñas y niños que están mirando este proceso natural y que pueden aprender también mucho de acá. Mucho pueden aprender con respecto a cómo la tierra le entrega cosas. Entonces, la idea es que en algún momento vean el tomate, mi hijo chico, o sea, el Fernando, en algún momento en otra casa teníamos tomates y él salía al patio y se comía los tomates, los sacaba ahí mismo. Entonces ya puede conocer de dónde viene el tomate. Como esa típica historia que he escuchado yo, le preguntan a los niños, ¿de dónde viene el tomate? Del supermercado, dicen. Entonces no entienden que hay otras cosas ahí en el proceso para llegar a- al, ¿cuánto se llama? Al recurso, al material. Y eso es lo que queríamos nosotros, bueno, compartir con ustedes. Esta es la conclusión, o sea, llegar a esto, llegar a tener huertos urbanos, tener huertos en la casa, y creo que es el momento de hacerlo. Nosotros queremos agradecer justamente a las chicas a la Stephanie, a Friday for Future, eh, por, por este momento, por esta falta. Pensé que había una consulta, pero por esta oportunidad de transmitirle esta información, nos pueden buscar en el Instagram, La Lombriz Antofagasta. Nosotros podemos responderle sus consultas si tienen más consultas que hacer, si tienes, obviamente, eh, justamente la idea es transmitir esta información, no guardarla. Justamente la idea es que más gente sepa de esto. Eh, si quieren hacer, obviamente, otro taller, lo podemos realizar. Y, y ojo que también vamos en un tiempo más, vamos a estar ahí también, ¿cuánto se llama? Vendiendo packs de los productos que tenemos, porque estamos en un proceso de cosecha. Eh,
Y justamente queremos llevar esto a las casas, porque la gente conozca lo que estamos haciendo ya a un nivel más bien de emprendimiento. Así que eso, muchas gracias a todas, a todos.